Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, martes 18 de agosto. Leemos hoy la segunda parte de la narración que empezó ayer en el Evangelio de Mateo, el capítulo 19. Hoy leemos los versículos 23 al 30. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué será para nosotros? Jesús les dijo: les aseguro que en el mundo nuevo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madres, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Muy bien, un par de puntos que yo quiero resaltar en este evangelio de hoy. Bueno, ya les decía al principio que esta es la segunda parte de la narración que empezábamos ayer, el diálogo con el joven rico que dio paso a esta enseñanza posterior que tenemos en el día de hoy. Entonces es, digámosle, una sola sección que leemos en dos partes. Lo primero que quiero hacer es una pregunta. Entonces, ¿es la riqueza un obstáculo, un impedimento para entrar en el reino? Y tendría que decir que sí, lo es. No porque las cosas materiales en sí mismas sean malas, no, por supuesto que no. Pero por lo que decíamos ayer, la falta de libertad que las posesiones pueden generar en nosotros, esas amarras que no nos dejan compartir con los otros por querer cuidar nuestras posesiones. Entonces, sí, es un problema y es un obstáculo en el cual tenemos que estar vigilantes. No es un impedimento per se, pero sí puede ser un obstáculo para que experimentemos el reino de los cielos. Lo segundo es que la promesa final que le hace Jesús a los discípulos, de que todos aquellos que hayan dejado algo por el reino de los cielos, tiene un tono escatológico, es decir, hacia el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque para la primera comunidad era importante darle un peso a esta doctrina y a esta enseñanza cristiana sobre las posesiones y las riquezas. Entonces esto de sentarse en los 12 tronos, etcétera, etcétera, como les digo, tiene un tono escatológico, es decir, en el futuro, que quiere de alguna manera también resolver un conflicto que estaban teniendo las primeras comunidades cristianas con sus hermanos judíos alrededor, que los estaban desacreditando, que los estaban considerando inferiores o no relevantes. Entonces los discípulos de Jesús recuerdan estas palabras, esta enseñanza tal vez de Jesús y dicen: bueno, el Señor nos ha enseñado esto, que en el tiempo futuro, en el mundo nuevo, lo llama el evangelista Mateo, pues nosotros que ahora somos los últimos, seremos los primeros. Pero en este aspecto yo quiero decir que la enseñanza de Jesús, el consejo que le da Jesús al joven rico y a sus discípulos también, sigue la larga y vieja tradición del Antiguo Testamento que pide moderación y vigilancia hacia las posesiones y las riquezas. Aquí les voy a dejar una listica de citas bíblicas del Antiguo Testamento donde podemos encontrar esas advertencias o esas enseñanzas, sobre todo de los profetas y de la literatura sapiencial. Y el tercer punto, estoy como aquella presentadora 1, 2 y 3. El tercer punto es que la respuesta de Jesús a sus discípulos de recibir 100 veces más de lo que han dado por el reino, nos recuerda, nos indica que la experiencia del reino de Dios es una experiencia que nos trae. El reino de Dios en este evangelio podríamos decir que es equivalente a seguir a Jesús, que es lo que invita
finalmente Jesús al joven rico que venda todo y que lo siga, ¿sí? Que sea libre para seguirlo, que comparta sus riquezas para seguirlo a Él, para que sea libre y lo siga a Él. Esa experiencia nos trae unas recompensas que no tienen precio. Yo soy testigo de eso. Y quiero aprovechar este momento para darle las gracias a todas las personas que me apoyan a mí o que apoyan a todos aquellos que hemos dejado muchas cosas por el reino. Yo dejé mi familia, dejé mi profesión, dejé mi carrera, mi oficio, dejé amigos, dejé muchas cosas y el Señor me ha regalado cientos, a manos llenas. Entonces quiero agradecerles también a todos ustedes por su cariño, por su generosidad, por su cuidado, porque ustedes han sido mi recompensa. La recompensa que yo he recibido del reino. Entre más damos, más recibimos. Ese es el principio de la solidaridad y es el principio del reino de Dios. Entre más damos, más recibimos. ¿Cuál sería entonces el regalo o el don que le podríamos pedir al Espíritu Santo en el día de hoy? Yo diría generosidad. Que el Espíritu nos regale un corazón generoso y dispuesto a compartir de lo que tenemos con los otros. Y a recibir también con alegría la abundancia de la que Dios quiere regalarnos también. Al nosotros dar, Él también se nos entrega, se nos da por completo. Muy bien, cafecito. Nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio y que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud y chao, chao.